Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la clase correspondiente al día de hoy. Espero que se encuentren bien de salud. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, profesor. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, para hoy día vamos a continuar con el tema del álgebra de Boole, viendo los teoremas, los métodos para reducir funciones lógicas y luego los dispositivos que se utilizan para poder implementar en la práctica cualquier función lógica. ¿Okay? También vamos a darnos el tiempo para mostrarles los puntos que obtuvieron en la práctica número 2, en lo que corresponde a la parte síncrona. ¿Tienen algún comentario o consulta mientras cargamos el archivo? A ver, nos hemos quedado en esta parte. Con respecto a las funciones lógicas, hemos visto algunas definiciones ya. Una función lógica es una especie de variable porque también puede tomar solamente dos valores posibles. Puede ser 0 o puede ser 1. Y hay algunas maneras de poder representar una función lógica desde una tabla de verdad. Por ejemplo, cualquier función lógica de n variables se puede expresar desde una tabla de verdad como la suma lógica de sus términos mínimos, también denominado minter, o como el producto lógico de los términos máximos, o también denominado maxter. Los términos mínimos son todas las combinaciones de las variables que producen un 1 en el valor de la función. Y los términos máximos más bien son las combinaciones de las variables que producen un 0. También revisamos este ejemplo, cuya tabla de verdad se muestra que depende de tres variables, la función x. Según el enunciado, estos serían los valores lógicos de la función x. Es igual a 0 en esta combinación, y de igual manera acá en las últimas tres combinaciones, donde el número de variables que están en 1 es en mayoría con respecto a las que están en 0, ¿no? Una vez que tenemos la tabla, desde la vista de la tabla de verdad podemos identificar los términos mínimos, que serían estos, el término M3, M5, M6 y M7. Y para expresar la función mediante estos términos, las variables se relacionan con el operador producto lógico, procurando que el resultado, al reemplazar el valor binario, nos devuelva un 1. Entonces acá lo que se hace es ponerle un complemento a la variable que en la combinación tome el valor de 0. Ya tenemos acá los cuatro términos mínimos, por lo tanto la función x se podría expresar como la suma lógica de los cuatro términos. Esta forma también se denomina la forma de suma de términos o la forma SOP. Entonces ya tenemos la función lógica dada de manera algebraica desde la tabla. Antes de poder realizar la función también se puede simplificar, porque al final la idea es utilizar la menor cantidad de dispositivos digitales para poder realizar en la práctica esta función. Así como se puede expresar la función utilizando la lista de los unos, también se puede expresar la misma función utilizando las combinaciones donde es igual a 0, como en este caso, ¿no? La función es 0 en estas cuatro combinaciones. A diferencia de los mínimos, acá las variables se relacionan con el operador OR. Hay que hacer la suma lógica de todas las variables y más bien ponerle un complemento a la variable que adquiera el valor de 1, como en este caso la variable C. Entonces también una función
dada por los términos máximos, se puede escribir como el producto lógico de todos ellos. Acá tendríamos el producto lógico de todos los términos máximos, que también se denomina como la forma POS, ¿no? O producto de sumas. Además, cuando la función está dada de esta manera, donde cada término contiene a todas las variables, también se le denomina forma estándar o forma normalizada, y permite rápidamente poder llevarlo a un método, a un diagrama rectangular para poder reducirla de manera gráfica. Entonces, esta lista de términos nos da información donde la función es 0, como en este caso, o si utilizamos los términos mínimos, donde la función es igual a 1. Muy bien. Ahora, si yo quiero realizar esta función de manera práctica, debo utilizar algunos dispositivos, como por ejemplo las llamadas puertas lógicas, que se definen como dispositivos electrónicos digitales que permiten poder llevar a cabo justamente estas operaciones lógicas que los encontramos en las funciones, como la suma lógica, el producto lógico y también la operación complemento. Entonces, una puerta lógica viene a ser un dispositivo electrónico que es digital, y por ahí tenemos una serie de puertas lógicas como estas llamadas AND, OR, inversor, OR exclusivo, NAND, NOR, entre otras. A ver, la puerta lógica AND es una puerta lógica que lleva a cabo el producto lógico. Se representa de esta manera con este símbolo clásico. Este viene a ser el símbolo clásico de una puerta lógica. Este viene a ser un símbolo también muy utilizado en esquemas de automatización industrial y se le conoce como el símbolo IEEE. Y por acá tenemos el circuito equivalente utilizando lógica de interruptores. Entonces, la función AND para las variables A y B vendría a ser de esta manera el producto lógico de A y B. Esta función va a ser igual a 1 solamente en el caso de que cada una de las variables sea 1. Entonces, la tabla de verdad que desarrolla esta función lógica es esta, ¿no? Si tomamos en cuenta que para dos variables hay 4 combinaciones, cuando ambas variables sean 0, el producto lógico va a ser igual a 0, o cuando alguna tome el valor de 0, como en este caso también el resultado sería 0, y solamente nos devuelve un 1 cuando cada una de las variables son 1. Estos valores que vemos, ceros y unos, en la práctica les corresponde un potencial. Existen una serie de tecnologías con las cuales se fabrican estos dispositivos llamadas puertas lógicas, pero en la práctica el estado 0 tiene un rango de valores en tensión o en voltaje que va desde 0 hasta 0.8 voltios. Cualquier nivel de voltaje que esté en este rango es simplemente un nivel o un estado 0. De igual manera, cuando tenemos un 1, el 1 también le corresponde un potencial que va desde 2.4 hasta 5 voltios. Entonces, cualquier nivel de voltaje que esté en este rango, si yo le aplico acá esta puerta lógica 3 voltios, simplemente es un estado 1.
O si le aplico 4 voltios en la entrada A, también lo recibe o lo interpreta como un estado 1. Y por lo tanto lleva a cabo el producto y nos va a devolver también un potencial, un voltaje, un estado 1 o un estado 0. Esas son las puertas lógicas, son dispositivos digitales que en el interior en realidad contienen todo un circuito electrónico basado en transistores, los cuales trabajan en un modo llamado de conmutación, es decir, como un switch que puede estar abierto o puede estar cerrado cuando reciben alguno de estos niveles de voltaje. Estos rangos corresponden a una tecnología que se llama TTL, que es una de las más utilizadas para el diseño de las puertas lógicas. ¿Okay? Muy bien, entonces el equivalente en lógica de interruptores para esta puerta sería poner 2 interruptores en serie, de tal manera que para que haya continuidad entre los extremos, debería ser que ambos interruptores estén cerrados, A cerrado, B cerrado. Es decir, cuando A y B son unos, ahí tendríamos continuidad entre los extremos de este conductor. Pero si ambos interruptores están abiertos o solamente uno, tendríamos un estado discontinuo entre A y B. Muy bien, entonces en general, por acá se resumen los símbolos, las tablas de verdad y las expresiones lógicas equivalentes a las otras puertas lógicas. A ver, tenemos luego la puerta lógica OR, que tiene este símbolo. Este vendría a ser el símbolo de la IEEE. Y por acá tenemos la tabla de verdad. Para la puerta lógica OR es igual a 0, solamente cuando cada una de las variables toman el valor de 0. En cualquier otro caso, el valor que nos devuelve la puerta lógica es un nivel alto, un 1. Acá está el circuito equivalente en lógica de interruptores. Es como tener 2 interruptores en paralelo. Entonces, para que haya continuidad entre los extremos, bastaría que uno de los conmutadores esté cerrado, cualquiera de ellos o ambos, para que tengamos continuidad entre los extremos de estos conductores. Y esta viene a ser la expresión lógica, ¿no? Que se lee como el OR de A con B. Otra puerta lógica fundamental es la puerta inversor, que hace la operación complemento, que tiene este símbolo clásico. Y por acá está el símbolo de la IEEE. Esta es la tabla de verdad y esta puerta lógica se encarga de complementar el nivel o estado lógico que se le ponga en la entrada. Si ahí ponemos un 0, la salida va a ser 1, o si ponemos un 1 es igual a 0. Entonces ahora con las puertas lógicas básicas ya se pueden tener las puertas OR exclusivo, que tiene este símbolo. Y esta es la tabla de verdad. Esta puerta lógica lo podemos resumir de esta forma. La salida nos devuelve un 1 o es 1 cuando las entradas A y B tomen valores diferentes. Por ejemplo, para A0 y B1 o para A1 y B0, ¿no? Ahí la salida va a ser igual a 1. Y cuando tomen más bien valores iguales, la salida nos devuelve un 0. Ahora, al combinar una puerta lógica AND con un inversor en la salida, nos devuelve la puerta llamada NAND, que tiene este símbolo. Y por lo tanto, a partir de una puerta AND, si le ponemos un inversor en la salida, tendríamos esta tabla de verdad. Ahora, más bien, la salida en una puerta NAND es 0, solamente cuando cada una de las entradas tomen el valor de 1. En cualquier otro caso, la salida es 1. Entonces, esta puerta lógica
nos devuelve un 0 cuando todas las entradas son unos. Podríamos usarlo para detectar de repente que alguna combinación binaria, si es 1, ahí tendríamos un 0, ¿no? Y acá está la expresión lógica, como el producto de las entradas y luego con un complemento. Así como se puede combinar una puerta AND poniendo, o perdón, NAND, combinando una puerta AND y poniéndole un inversor en la salida. También se puede combinar una puerta OR agregando un inversor en la salida. Muchas veces el inversor se puede reemplazar con este símbolo, un pequeño círculo, pero equivale a esto. El inversor podemos tenerlo de repente en la salida o en alguna otra aplicación. El inversor puede estar en la entrada también. Entonces el inversor se puede reemplazar por un pequeño círculo. A ver, entonces al combinar una puerta AND con un inversor, tendríamos la puerta llamada NOR. Esa es la tabla de verdad. En este caso, cuando las entradas son iguales a 0, la salida es 1. En cualquier otro caso, la salida es igual a 0. Y esa vendría a ser la expresión lógica para la puerta lógica llamada NOR. Entonces, son estos los dispositivos que se usan para poder realizar en la práctica las funciones lógicas. Una función que puede ser de repente el resultado de querer realizar algún circuito digital, como por ejemplo un circuito de control, un circuito llevado a domótica, que de repente, por ejemplo, controle el aire acondicionado o el encendido de una lámpara cuando de repente se haga de noche. Y para ello tendríamos que agregar sensores para poder llevar a cabo alguna acción. Entonces, cada uno de estos dispositivos trabaja realizando solamente operaciones lógicas y reconocen esos valores, esos potenciales que están en esos niveles de voltaje. A ver, antes de pasar a ver los postulados, veamos una aplicación de las puertas lógicas. En la clase pasada les dejé propuesto un ejercicio que hallaran las funciones para realizar un multiplicador. Y habíamos encontrado que se requieren por lo menos 4 funciones lógicas para poder multiplicar dos números, cada uno de 2 bits. Se necesitaban 4 funciones lógicas, ¿sí? Pero veamos un circuito más sencillo. A ver, queremos hacer un circuito digital, por ejemplo, que nos sume 3 números de un bit. Hay que realizar un circuito digital que sume 3 números de un bit. Entonces hay que implementar el circuito en la práctica. En bloques podemos representar de esta manera el circuito.
A ver, supongamos que las variables lógicas sean estas. Este viene a ser nuestro circuito sumador que vamos a realizarlo utilizando puertas lógicas. De tal manera que al ingresar acá cualquier combinación para los números nos devuelva el resultado en binario. A ver, supongamos que las salidas sean estas, la función C o S y la función C. El siguiente paso sería hacer la tabla de verdad. A ver, acá ponemos las variables. Y por acá vamos a anotar el valor lógico de las funciones. A ver, en total tenemos 8 combinaciones porque son 3 variables de entrada. El circuito entonces debe calcular la suma en binario debe llevar a cabo esta operación lógica. Entonces, vamos a poner ahora todas las combinaciones posibles. Una manera de hacerlo en forma ordenada hacia abajo es empezar con la variable menos significativa, en este caso con la variable C, y poner alternadamente ceros y unos. Ahora para la variable B duplicamos. Y para la variable A duplicamos la anterior. Y de esa manera tenemos las combinaciones en forma ordenada. Entonces la variable C es la variable llamada menos significativa o LSB. Y la variable A es la variable más significativa o de mayor peso o la variable MSB. Entonces si hacemos la suma lógica, tendríamos estos resultados en la suma en binario. Acá ya al sumar 3 bits, en binario tendríamos 1, 0. Ese bit extra que obtenemos se le denomina bit de acarreo o bit de arrastre. Acá también vamos a obtener un bit de acarreo. Y al sumar acá 3 unos, en binario, esta sería la respuesta. En estos casos, para completar la tabla, el acarreo no existe o es igual a 0. Esos son los valores lógicos de cada una de las funciones. Entonces ya tenemos acá el primer paso de construir la tabla de verdad. El siguiente paso sería hallar las funciones y para eso tenemos las formas estándar o normalizadas. A ver, la función C que depende de las variables A, B y C, podemos escribirlo. Si yo recurro a esta forma reducida, tendría que poner así, como la suma lógica de los términos 3, 5, 6 y 7, ¿no?
Esa sería la función C. Ahora escribimos también la función S, que es la función llamada suma, y que también depende del mismo dominio. También puedo escribirla de manera reducida. Y acá tendría que poner así para la función suma, como la combinación o la lista de términos 1, 2, 4 y 7. Ya tenemos las dos funciones y yo quiero realizar el circuito, pero un paso previo sería, por ejemplo, simplificar cada una de las funciones. Porque tal como está, en cada una de ellas tendría que utilizar 4 puertas lógicas que hagan el producto, algunos inversores y luego una puerta OR que haga la suma lógica. Pero me interesa utilizar la menor cantidad de puertas lógicas, por lo tanto debo simplificar cada una de las funciones. A ver, entonces vamos a simplificar la función acarreo. Entonces tengo dos maneras de poder hacerlo. Me fijo en la tabla, por ejemplo, puedo agrupar 7 con el término 7 con el término 6, el término 7 también con el término 5 y el término 7 con el término 3. A ver, voy a llevar a cabo la simplificación y para eso paso de esta forma reducida ahora más bien a poner las variables. Este va a ser el término M3. Ahora vamos a poner el término M5. Ahora viene el término M6. Y luego el término M7. Es una manera de poder simplificar esta función. Es, por ejemplo, agrupar los términos. A ver, acá yo podría factorizar la variable C. Acá puedo factorizar la variable AB. Por una relación de Boole, esto es igual a 1. Y este desarrollo que vemos acá, A complemento punto B OR A punto B complemento, es el desarrollo del OR exclusivo. Que tiene este símbolo. Y tendría la expresión para la función C mayúscula. Lo voy a dejar ahí. Para realizar en la práctica esta función, bueno, tendría que utilizar acá una puerta AND, una puerta OR exclusivo, luego un AND y al final un OR de 2 entradas. De igual manera debo simplificar la función S. A ver, pasamos cada término en función de las variables. Para el término M1 tendría que ponerlo de esta manera. Luego para el término M2.
para el término M4 ahora. Ahí está el término M4 y luego el término M7. Ahí está el término M7. Entonces acá no va a ser posible eliminar ninguna variable, pero sí podríamos asociar cada uno de los términos para escribirlo de esta forma. A ver, acá, por ejemplo, yo puedo factorizar A complemento y me va a quedar esta expresión. B complemento C y por acá BC complemento. Al agrupar los últimos dos términos, puedo factorizar acá la variable A. Y me va a quedar esa expresión. Entonces, recuerden que este desarrollo en general para dos variables, el desarrollo del OR exclusivo o SOR para las variables A y B, esta expresión equivale a lo siguiente, ¿no? Así. Entonces acá tendría el desarrollo o el OR exclusivo de las variables B con C, y este desarrollo que ven acá también equivale a lo siguiente, la expresión denominada XOR que vendría a ser el complemento del OR exclusivo de A y B. Luego vamos a hacer la demostración de esta expresión, pero cuando le ponemos un complemento al OR exclusivo, todo eso se reemplaza por este símbolo, un círculo, y dentro le ponemos un puntito. Esto viene a ser el desarrollo del XOR que equivale a esto. Muy bien, por lo tanto, nuestra expresión para la función S va a quedar de esta manera. A ver, por acá tendríamos A complemento multiplicado por el OR exclusivo de B con C. Por acá tenemos la variable A. Y todo este desarrollo es el XOR de las variables B con C, es decir, el OR exclusivo de B con C y todo esto con un complemento. Si hacemos BC, B OR exclusivo C como una variable D, tendríamos acá D y por acá D complemento. Al final S se puede escribir de esta manera, como el OR exclusivo de las tres variables, que a la vez por una propiedad del OR exclusivo también S se puede escribir así. Muy bien. Esa sería entonces la expresión final para la función S. Entonces ya tenemos la expresión final para la función S y la expresión final para la función C. El siguiente paso sería realizar el circuito. A ver, realizar el circuito lógico o circuito digital utilizando las puertas lógicas. A ver, vamos a poner por acá el circuito. Vamos a poner en general acá las entradas.
De esta manera, esta línea nos representa la variable A. Por acá vamos a poner la variable B. Y por último, la variable C, en ese orden. Ahora vamos a realizar la función S. Y para eso vamos a tomar la variable A. Entonces, ahí significa que debe haber contacto. También la variable B. Marcamos ese contacto. Y acá le ponemos una puerta OR exclusivo que tiene este símbolo. En la salida tendríamos el OR exclusivo de A con B y a esto le ponemos, lo llevamos a un OR exclusivo con la variable C. Igual acá marcamos. Y de esa manera tenemos acá ya la función S realizada en la práctica. Acá simplemente ingresarán combinaciones para las variables ABC y aquí en la salida nos devuelve el valor lógico de la función como parte del resultado en binario. Ahora realizamos la función C. Bueno, por acá tenemos el OR exclusivo. Vamos a aprovechar lo que está acá. Y a eso le aplicamos una puerta AND. Esta puerta lleva a cabo el producto lógico de lo que ingrese por esta entrada, que sería el OR exclusivo de A con B. Y todo eso en producto lógico con la variable C. Y ahora faltaría agregar simplemente una puerta AND que haga el producto de A y B. De esa manera entonces se van tomando las entradas y se va completando el circuito. Ahora para hacer la suma lógica le agregamos una puerta lógica OR que haga la suma. Ahí está. Finalmente esta sería la función C. Entonces acá podemos ingresar cualquier combinación en binario y el circuito debe realizarnos la suma lógica. Por ejemplo, si en las entradas ponemos A1, B1 y C1. En la salida tendremos en binario 1, 1. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirven estas puertas lógicas para poder realizar operaciones lógicas y obtener acá algún código binario, que en este caso nos representa la suma para cualquier combinación de 3 números, cada uno de un bit. Entonces, esa es la secuencia. Podemos seguir. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. En el C, ¿de dónde lo tomó? No puede utilizar bien. ¿Te refieres al circuito o alguna Al parte de la circuito. expresión? Al circuito. A ver, todo lo que vemos acá, eso nos representa las entradas generales del circuito ABC. Estos puntos que estoy marcando acá significa que hay contacto con esa línea y cuando no se remarca simplemente se cruzan. Entonces, estamos tomando acá, por ejemplo, para hacer la expresión S, ¿no? Para implementar la función S, que necesito una puerta OR exclusivo cuyas entradas sean A y B, y luego otra puerta, una segunda puerta OR exclusivo cuyas entradas son C y la salida de la puerta lógica que lleva a cabo esta operación. Entonces acá tenemos las entradas A, tomamos B, un OR exclusivo y acá en la salida tengo
en ese punto esta operación acá, que luego lo llevo a otra puerta OR exclusivo y por acá le pongo la entrada C. Entonces remarco esto, tomo la variable C y eso lo paso por una puerta OR exclusivo. Y de esa manera acá me da toda esta expresión, se lleva a cabo esta expresión. Para la función C, C mayúscula, también mi expresión que he obtenido es esta. Entonces aprovecho que acá tengo ya una puerta OR exclusivo, lo tomo y por acá necesito tomar la variable C, entonces lo remarco ahí, una puerta que haga el producto de estos dos términos, acá está, y luego le sumo esta expresión que lo puedo hallar con una puerta AND, cuyas entradas son A y B, acá está A y acá está B. Y al final una suma lógica, ¿no? Mediante una puerta OR. Entonces en la práctica así funcionan los dispositivos digitales, reciben este tipo de información, llevan a cabo operaciones lógicas y generan también un dato digital basado en unos ISEOs. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces para eso sirven las puertas lógicas. A ver, entonces continuemos con las relaciones de Boole que se toman como base para poder simplificar una función lógica o para poder cambiar la forma de una expresión lógica con otra. Entonces, estos teoremas y postulados fueron demostrados por Boole y, como sabemos, el álgebra de Boole es un sistema cerrado formado por un conjunto de variables lógicas, un conjunto B. También acá se dan o existen dos elementos que le llamamos 0 y 1. Y también se llevan a cabo operaciones lógicas representadas con estos símbolos. Punto que es la operación AND, este operador OR y la operación complemento. Esto es el álgebra booleana, álgebra de Boole. Si tomamos los elementos X, Y, Z del conjunto B, se pueden establecer una serie de relaciones, algunos de los cuales son postulados y otros son teoremas que pueden demostrarse. Los postulados se aceptan como tal y vamos a poner acá la relación de teoremas. Por ejemplo, este primer teorema que se puede demostrar que cualquier variable tal como X en OR consigo misma nos devuelve la misma variable. O también si le aplicamos el producto en álgebra de Boole X AND X también nos devuelve X. Este primer teorema, en general podemos tener la misma variable de repente en suma lógica n veces. Al final todo esto es X solamente. De igual forma para el producto. Este es el primer teorema que se puede demostrar. Ahora en el álgebra de Boole también se menciona los elementos ceros y unos que satisfacen estas relaciones. Este también vendría a ser, esto forma parte de los postulados de Boole, ¿no? X en OR con el elemento 0 nos devuelve la misma variable y si aplicamos el producto con el elemento 1 también nos devuelve la misma variable. Además, en ese conjunto B, cada variable, tal como X, en ese conjunto B existe otra variable que se le llama el complemento de X, que satisface esta relación. X en OR con su complemento es igual a 1 y X en AND con su complemento es igual a 0. Este también forma parte de la base del álgebra de Boole y viene a ser otro postulado que se acepta como tal.
La relación número 4 viene a ser un teorema que es demostrable. Cualquier variable en OR con 1 es igual a 1 y cualquier variable en producto con el 0 nos devuelve 0. También está el teorema del doble complemento. Dos complementos equivalen a ninguno. Entonces, tomando en cuenta estas relaciones, podemos manipular una expresión lógica, podemos simplificarla o de repente llevarlo a una forma diferente, ¿no? Porque estas relaciones, así como cualquier expresión lógica, a partir de ahí se puede obtener otra expresión que vendría a ser llamada el dual de esta expresión lógica, que también es válida. Como observan acá, si tomamos como referencia esta relación, lo que vemos acá al costado viene a ser el dual, que también se cumple. Para hallar el dual, se intercambian los operadores. Si tenemos acá el operador OR, en el dual más bien se cambia por el punto, y las variables se dejan tal cual. Pero si hubiera algún elemento 0, como vemos en esta relación, en el dual esto cambiaría a 1, y se cambiaría el operador. A ver, el dual de esta expresión sería X, cambiamos el operador punto en vez de 0, 1, y la variable se escribe tal cual. Y nos devuelve esta relación que también se cumple. De igual manera acá, ¿no? X OR X complemento en el dual sería X punto X complemento, en vez de 1 será igual a 0. Si yo parto de esta expresión y quiero hallar el dual, pongo X, cambio el operador, en vez de punto pongo OR, y en vez de 0 pongo 1, y también se cumple esa relación. Entonces cada una de estas relaciones de Boole cumplen con el principio de dualidad. A ver, por acá tenemos otras relaciones. Cada una de estas operaciones lógicas también cumplen estas leyes, la ley conmutativa, asociativa y distributiva. Entonces no interesa el orden para poder aplicar la operación lógica. Podemos hacerlo de esta manera, X OR Y o Y OR X. Al final el resultado es el mismo. También se pueden asociar los términos, como en este caso, o de repente aplicando el operador AND. Y luego tenemos la ley distributiva de el operador producto sobre el operador suma lógica. Y de igual manera del operador suma lógica sobre el operador producto. Muchas veces el operador producto o AND no se suele indicar, simplemente se pone de esta manera. Pero también acá se cumple la ley distributiva del operador OR sobre el operador AND. Luego está la ley de absorción para poder simplificar de repente algunas variables. Están las leyes de Morgan, cuando tenemos una expresión lógica y toda esta está afectada por un complemento, podemos llevar a cabo el complemento cambiando el operador lógico, pero aplicando el complemento a cada variable. Por lo tanto, esto sería X complemento punto Y complemento. De igual manera, si está así la expresión original. Y luego tenemos este teorema para tres variables. Toda esta suma lógica equivale a esta expresión. Entonces, estas relaciones de Boole, que pueden ser postulados o teoremas, van a permitir cambiar la forma de alguna expresión lógica o también poder reducirla. A ver, entonces veamos algunas aplicaciones para poder realizar
demostraciones. A ver, dice, utilizando los postulados de Boole, hay que demostrar cada uno de esos teoremas. X viene a ser un elemento del conjunto B. A ver, ¿cómo demostrarían que X or X es igual a X? A ver, hay que concentrarse allí. Vamos a hacer esa primera demostración. La gente ociosa que está en el local de la OMPE pensando que con eso puede variar el voto. Caso típico de algunos peruanos. A ver, jóvenes, ¿cómo podríamos llevar a cabo esta demostración? X or X igual a X. A ver, ya tomaron nota. Mientras vemos cómo demostrar esto, voy a pasar a asistencia. A ver, jóvenes, atención a la asistencia. Alcalde, Aliaga, Altamirano, Alvarado, Aymachoque, Presente, profesor. Barrientos, Presente, profesor. Carguas, Presente, profesor. Chipana, Chirinos, Choudhury, Presente. Clavo, Presente, profesor. Dionisio, Espinosa, García, Buenos días, profesor, presente. buenos días, Huerta, López, Presente, profesor. Buenos días. Lucas, Presente, profesor. Martínez, Presente, profesor. Miguel, Núñez, Presente, profesor. Oré, Presente, profesor. Pantoja, Presente, profesor. Pineda, Presente, profesor. Quirós, Refulio, Presente, profesor. Rivadeneira, Robles, Rojas, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Sierra, Presente, profesor, buenos días. Cifuentes, Torres, Presente, profesor. Valencia, Presente, profesor. Valenzuela, Valerio, Valerio, presente, profesor. Vázquez,
Vázquez Lule, Presente, profesor. Bertis, Presente, profesor. Vicente, Presente, profesor. Villa, Presente, profesor. Villegas, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Yauri, Presente, profesor. Buenos días. Zabaleta, buenos días. Presente, profesor. Buenos días. Muy bien. Profesor Quiroz está presente. ¿Cuál es su apellido? Quiroz, profesor, buenos días. Ya, Quiroz. Muy bien, entonces ya que estamos acá, vamos a aprovechar para ingresamos. Vamos a ingresar al Moodle. Para mostrarle los puntos que obtuvieron en la práctica 2. Hay algunas personas que no dieron la práctica. A ver, ahí está mostrándose los puntos que obtuvo William Valencia. No me digas. Ya, ahora sí deben estar observando. A ver, ahí ubíquense en cada fila y lo que ven acá en calificación, esta columna en azul son los puntos que han obtenido. Pues ahí se está mostrando desde William Valencia hasta Jefferson Villa. A ver, avanzamos a la siguiente página. Desde Jefferson Villa hasta Anthony Refulio. A ver, ahora avancemos desde Anthony Refulio hasta Jan Martínez. A ver, ahora desde Jan Martínez hasta Kelly Pantoja. A ver, ahora voy a mostrarle la segunda página.
A ver, por ejemplo, acá hay una persona que no tiene puntos. A ver, entonces con respecto a la segunda PC, Aliaga no dio la segunda PC, Altamirano tampoco, Chipana no dio la segunda PC. Bueno, Cifuentes creo que se retiró. Turín no existe. Ya, esas personas que he mencionado no dieron la segunda PC. Muy bien, joven, entonces ya conocen los puntos que obtuvieron en la evaluación síncrona. A ver, ahora retornemos a nuestras diapositivas y cómo podríamos demostrar ese teorema, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna idea para hacer la demostración? A ver, podemos partir de este postulado. X en suma lógica con el elemento 0 nos devuelve la misma variable. El elemento 0 lo podemos poner como este producto. Eso también es un postulado, se acepta como tal. Y tendríamos de esta manera. Ahora, además, también podemos tomar en cuenta la ley distributiva del operador suma lógica sobre el operador producto, es decir, toda esta expresión se puede escribir así. Acá estamos tomando en cuenta otro postulado de Boole. A la vez, una vez que llevamos a esta forma, todo esto es igual a 1, de tal manera que nos queda x por x en producto lógico con 1, ¿no? Dado que x por x complemento es igual a 1, ¿no? Esto también es otro postulado. O sea, estamos básicamente haciendo la demostración con los postulados. Y al final todo esto sería solamente x por x. Entonces hemos partido del segundo miembro y llegamos al primero. En general, entonces, se cumple esa relación que viene a ser un teorema de Boole. A ver, ahora, ¿cómo
podríamos hacer la demostración para la parte B. A ver, ¿cómo podríamos demostrar la parte B? A ver, igual acá podemos partir del segundo miembro y decir que X es igual a X AN 1. También esto es un postulado. A ver, este elemento 1 lo podemos reemplazar por este postulado. 1 es igual a X por X complemento. Y acá nuevamente la ley distributiva, esto es igual a X AN X por X AN X complemento. Esto de acá es un postulado y es igual a 0. Nos va a quedar así la expresión. Y finalmente tendríamos esto, ¿no? De que esta variable X es igual al producto lógico de X con X. En general, estos teoremas se cumplen dentro del álgebra booleana solamente, y las puertas lógicas, cuando las aplicamos, también se comportan de esta forma. A ver, ahora la parte C. X OR 1 igual a 1. En general, en una expresión lógica que sea tipo suma, si hay algún término que sea 1, ya todo eso es igual a 1. Entonces, el álgebra de Boole también es comparable de alguna manera con las operaciones que se llevan a cabo en los conjuntos o con las operaciones lógicas, ¿no? El estado 1 que vemos en álgebra de Boole, en teoría de conjunto sería como el conjunto universal. Y el estado 0 sería como el conjunto vacío, ¿no? Teoría de conjuntos es una estructura que también lo podríamos comparar, por lo tanto, con álgebra de Boole, así como también la parte de lógica, las operaciones conjunción. La operación conjunción equivale al AND y la operación de disyunción equivale al OR. El 1 en lógica equivaldría al estado de verdad y el 0 al estado de falsedad, ¿no? Lógica, teoría de conjuntos y álgebra de Boole. A ver, ¿cómo demostramos la parte C? ¿Quién se anima? Profesor, ¿puedo decir cómo es? A ver, coméntanos cómo podríamos demostrar eso. El 1 lo cambias por el postulado de suma. ¿Ya? Quedaría x más el opuesto de x igual a 1. No, espera. ¿Sí? Ya, sigue.
como sabemos, por el teorema A, que x más x es igual a x. Ya, Entonces tenemos x más no x. Entonces sabemos que x más no x es igual a 1. Entonces todo quedaría igual a 1. ya, ok. ¿Alguna otra solución por ahí? Ok, está bien. A ver, x más 1, de repente podría hacerlo igual a una variable tal como y. Acá tendría y punto 1 es igual a y, ¿no? Sigue siendo válido eso. X más 1 lo hacemos igual a y, me quedaría y por 1 igual a y. A ver, ese 1 que he incluido acá lo puedo reemplazar por su equivalente, que es este postulado. Y me quedaría de esa manera. A ver, acá puedo tomar en cuenta nuevamente la ley distributiva. A veces cuando tenemos así el producto lógico de dos términos, donde ambos tienen un término común, como en este caso acá hay x y acá x, rápidamente podemos hacer la operación así. Pongo la variable en común y luego hago el producto lógico de los otros dos términos. En este caso, 1.x complemento que me devuelve x complemento. Si yo hago todas las operaciones posibles, voy a llegar a esto al final. Y x más x complemento es igual a 1, ¿no? De esa forma, x or 1 es igual a 1. Entonces, fíjense las consecuencias de estos teoremas. En general, acá podemos tener de repente varias veces x, como mencionaba anteriormente, pueden ser n veces x en álgebra de Boole. Esto es simplemente x. De igual forma acá para el producto podemos tener n veces el producto de x por x. Al final todo esto es solamente x. Y acá podemos tener de repente combinaciones de términos xy, xz. Pero si tenemos al final un OR con 1, todo esto se reduce a 1 solamente. ¿Okay? A ver, por último en la parte D, a ver, hay que demostrar este teorema llamado el teorema del consenso. ¿Qué nos dice el teorema del consenso? Para tres variables, x, y, or y, z, or x complemento z. A ver, ¿cómo podríamos demostrar esto? A ver, hay que hacer esa demostración. ¿Cómo podríamos demostrarlo? Pues la idea es partir de alguno de los lados, básicamente utilizar los postulados y poder llegar al segundo miembro, ¿no? O al otro lado. Entonces acá, bueno, podemos partir del primer miembro que tiene 3 términos para llevar acá al segundo miembro que tiene solamente 2.
A ver, a este término YZ le voy a aplicar el AND con el elemento 1. Y va a quedar de esa manera el primer lado, ¿no? A ver, ahora el elemento 1 voy a reemplazarlo por la variable X, pero tomando como base el postulado X por X complemento, eso es igual a 1 y me va a quedar de esta manera la expresión. Así. A ver, acá hacemos operaciones y me va a quedar X, YZ y luego OR X complemento YZ. Yo puedo agrupar esos términos. A ver, entonces al agrupar el primer término con el segundo, puedo factorizar XY. A ver, que de esa manera agrupo el tercero con el cuarto y voy a factorizar X complemento Z. A ver, acá me quedaría 1. Pero ya demostramos acá en el ejercicio C que 1 más Z sería 1. Luego XY.1 me queda solamente XY. Y luego para acá también tendría 1 OR Z, eso es 1 punto X complemento Z, me queda X complemento Z. Ahí está. Demostrado el teorema del consenso. ¿Ok? Entonces, Profesor, ese de el que está ahí, 1 más z, que está en la última parte casi de la ecuación, no es 1 más z, es 1 más y. Cuando factoriza el x complemento con y z, con el x complemento z. claro, acá estoy agrupando. En la última agrupación es 1 más y. Mm, Ajá, en esta agrupación. Listo, gracias. Acá 1 y acá 1 también y queda así.
A ver, jóvenes, ¿cómo llevan a cabo esta demostración? Bueno, este es el operador XOR. Equivale a eso, ¿no? Al OR exclusivo con un inversor ahí. A ver, lleven a cabo esa demostración de que el XOR de A con B es igual a B OR A complemento B complemento. Listo, profesor. ¿Está? Sí, profesor. Ok. A ver, espérate, déjame terminar acá para que tú escribas y nos pongas ahí tu solución. Listo. A ver, Sí, profesor. ¿puedes ¿Se lo escribir dicto? directamente en la pizarra? Eh, no sé cómo hacer eso, profesor. A ver, pon tu solución. Disculpe, profesor, no se le escuchó. Que pongas tu solución. Le tomo foto en todo caso, profesor, para compartirlo. Ya, ok. A ver, voy a dejar de compartir para que nos muestres tu solución. Ya, compártenos a ver la imagen de tu solución. Sí, profesor. 2 minutos, por favor, para subirlo y ya está. Listo, profesor. ¿Se ve? Es esta línea nomás. Estas dos Ya, líneas. ok. ¿Sí? Bueno, empecé acá, ¿no? Reemplacé por
reemplacé estos dos por sus equivalentes. Bueno, reemplacé esto por su equivalente, ¿no? Que es esto acá, ¿no? De complemento de A por B complemento más A complemento por B. Luego, pues apliqué la ley de Morgan, ¿no? Acá. Y hice lo mismo luego para cada uno de estos dos términos, ¿no? Ley de Morgan también. Y me salió este producto. Y luego simplemente apliqué distributividad, ¿no? Para estos términos. Y me salieron estos cuatro términos. Y entonces como A complemento por A es 0 y lo mismo con B, ¿no? Entonces simplemente me salen estos dos términos, que es lo que estábamos buscando. Ya, ok, correcto. Entonces, está muy bien. ¿Cuál es su apellido? Zabaleta, profesor. ¿Cuál? Zabaleta. Ok, Zabaleta, muy bien, excelente. Es A ver, profesor. entonces, esta relación tómenla en cuenta, así como tenemos la relación del orden exclusivo, también hay que tomar en cuenta esa relación para el XOR. A ver, ahora el ejercicio número 6. Debemos realizar esta expresión que es el orden exclusivo, pero no usando directamente el símbolo del orden exclusivo, sino básicamente usar puertas de este tipo, ¿no? Puertas tipo NAND. Puertas lógicas como esta, ¿no? En vez de utilizar una sola puerta ahora exclusivo, debemos utilizar o hacer un circuito que contenga únicamente puertas de este tipo. ¿Cómo podríamos hallar ese circuito? ¿Alguien que desea hacer el circuito? A ver, entonces debemos partir de esa expresión. Como observan ahí, si yo quiero realizar la puerta ahora exclusivo utilizando otra puerta lógica, tendría que utilizar acá, ¿no? Inversores, una puerta lógica AND, acá también otra puerta lógica AND, y luego una puerta OR. La idea es poder reemplazar
esas puertas por combinaciones de puertas que tengan esta forma solamente. Entonces nos acordamos ahí del teorema del doble complemento. Toda esta expresión equivale o es lo mismo que si yo le pongo acá doble complemento, ¿no? No cambia para nada esta forma. Porque dos complementos entre sí se anulan. Una vez que está en esta forma, podemos desarrollar el complemento interior. Y nos queda así la expresión. Entonces ya tenemos básicamente operaciones o expresiones tipo producto como esta, ¿no? Acá tenemos solamente productos. Ahora, los inversores que observamos acá también este inversor lo podemos reemplazar de esa manera como una puerta tipo NAND, donde las entradas básicamente reciben el mismo valor. Y ello lo podemos conseguir si es que unimos las entradas. Acá podemos tener una entrada X y en la salida sabemos que es X complemento. Acá al unir las entradas, si la entrada es X, por esa entrada llega X, por acá también X, y acá en la salida tenemos X complemento. Entonces, bastaría esto, ¿no? Aplicar doble complemento a toda la expresión para poder llevarlo a esta forma que contenga solamente operadores tipo NAND. Y el circuito ya prácticamente lo tenemos completo, ¿no? A ver, vamos a poner acá las entradas A y B. Vamos a llevar a cabo este primer término. A ver, tenemos por acá la entrada B, le ponemos un inversor, pero utilizando una puerta tipo NAND. Esto sería B complemento. Y luego todo es en producto con la entrada A. Pero acá hay un complemento. Sería así una puerta NAND. Y ya está este primer término. De igual manera para el segundo, ¿no? Tenemos la entrada A, le ponemos un inversor hecho con puertas NAND. Y ahora todo es en producto con B. Pero como hay un complemento ahí, sería un inversor que es una puerta NAND. Y al final todo esto en producto y un complemento en la parte exterior. Esa vendría a ser finalmente el oro exclusivo hecho con un solo tipo de puerta lógica. Ahí está la expresión. ¿Okay? Entonces, de todas las puertas lógicas, las que hacen posible esto, que un circuito pueda ser realizado utilizando un solo tipo de puerta lógica, son las puertas NAND y las puertas NOR. Esas puertas lógicas se conocen como compuertas lógicas o puertas lógicas universales.
Entonces, muchos circuitos integrados que llevan a cabo alguna función que combine varias operaciones lógicas suelen ser hechos así, utilizando pura puerta lógica NAND o pura puerta lógica NOR. Muy bien, entonces ahí hay que tomar en cuenta el teorema del doble complemento para conseguir esto. ¿Tienen alguna consulta ahí? A ver, entonces ya hemos revisado las puertas lógicas, así como también las relaciones más importantes con respecto a los postulados y teoremas de Boole. Y ahora veamos los métodos que se usan para simplificar cualquier función lógica. A ver, entonces el efecto de simplificar es poder reducir el número de variables y el número de términos de una expresión lógica. Para simplificar una función hay estos tres métodos en general: el método algebraico, el método gráfico o método del mapa de Carnot y el método del tabulado o el método de Quine y McCluskey. Ya hemos visto la aplicación del método algebraico, que consiste en agrupar los términos de tal manera que se pueda ir simplificando o eliminando alguna variable. Sin embargo, los tres métodos básicamente se basan en la aplicación de este postulado de Boole. Para eliminar la variable x deberíamos conseguir esto, ¿no? Todo esto es igual a 1 nada más. De alguna forma, el método que se escoja estaría en función del número de variables. Por ejemplo, para hacerlo por el método algebraico, de repente cuando el número de variables es menor o igual a 4, ¿no? Es posible poder asociar términos y ver qué términos se pueden combinar para 2 variables, para 3 o hasta para 4. Pero cuando ya es más de 4 ya se hace un poco pesado poder ir escribiendo los términos, y por lo tanto ahí es donde interviene el método gráfico, que se puede manejar también para cierto número de variables. Y cuando ya el número de variables se hace demasiado grande, ya está el último procedimiento llamado el método de Quine y McCluskey. A ver, entonces, ¿cuánto simplificamos utilizando el método algebraico? Si tenemos una función dada de esta manera, se pueden agrupar los términos para poder hacer una simplificación. Acá, por ejemplo, al combinar estos términos, se puede factorizar BC, queda de esta manera. En la siguiente agrupación, AC, y en la última se simplifica AB y queda así. 1, 1, 1, y queda de esta manera la expresión. Y al final podemos realizar el circuito, que estaría formado solamente por 3 puertas que llevan a cabo el producto lógico, ¿no? Ahí está, ¿no? 3 puertas AND y al final una puerta OR de 3 entradas. Y así podríamos simplificar una serie de expresiones de manera algebraica, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos factorizar la variable A, queda de esa forma. Acá también podemos factorizar la variable A. Y así podemos tener cualquier expresión lógica, podemos agrupar los términos necesarios e ir eliminando las variables. Este método entonces se puede manejar cuando el número de variables es menor o igual a 4. Cuando el número de variables es mayor a 4, podemos recurrir a un método conocido como el método gráfico o método del mapa de Carnot.
A ver, el método gráfico consiste en poder ubicar los términos de una función, obviamente una función normalizada, ubicar los términos en un diagrama conocido como mapa de Carnot. Este diagrama hay que dividirlo en un número de partes que sea igual al número de términos de la función. Y ya sabemos que una función de n variables puede tener hasta 2 a la n términos. Entonces el diagrama original habría que dividirlo en 2 a la n partes. Si tuviéramos una función de 3 variables, habría que dividir el diagrama en 8 partes. Si tuviéramos una función lógica de 2 variables, habría que dividir el diagrama en 4 partes. Y así. Si la función se da de esta manera, como una suma de productos o una suma de términos mínimos, una vez que ya tenemos la ubicación de los términos en el mapa, se coloca un 1 en el lugar que le corresponde. Ahora, haciendo una agrupación visual, podemos ir simplificando la función. Entonces, este método se puede aplicar cuando el número de variables es menor o igual a 6. Hasta ahí se puede manejar. Porque para 6 variables tendríamos que dividir el diagrama hasta en 64 partes. O podríamos dividirlo en 4 mapas, cada uno de 4 variables. El mapa se va trazando, por lo tanto, según el número de variables de la función. Por ejemplo, si yo tengo una función de 2 variables, tendría que trazar un mapa para 2 variables. A ver, entonces, para 2 variables habrían esta cantidad de términos, 4 posibles términos. Acá están las variables y esta es una función cualesquiera de 2 variables. Ya sabemos que para 2 variables van a haber 4 combinaciones. Y la función podría tener hasta 4 términos mínimos, que podrían ser estos, M0, M1, M2 y M3. La idea es darle un lugar a cada uno de estos términos. Entonces dibujamos el rectángulo, ubicamos acá las variables, arriba de la diagonal, la variable de mayor peso, la variable A, y debajo la variable de menor peso, B. Entonces con esta única variable, que puede tomar 2 valores, este rectángulo se empieza a dividir en 2 partes iguales. Una parte sería para la variable A y la otra para A complemento. Y luego la variable B, que está debajo de la diagonal, también para poder tener acá o dividir el mapa en 2 filas. Una de ellas lo codificamos con B complemento y la otra parte con B. El resultado sería esto. Ahí está para la variable A, dividido en 2 partes el mapa original, y eso para la variable B. Entonces, cada región, en el caso de la variable A, toda esta región sería A complemento, y la otra mitad para la variable A. De igual forma para B. B complemento para la parte de arriba, y simplemente B para la parte inferior. Ahora, si hacemos todas las combinaciones posibles o todas las intersecciones de cada columna con cada fila, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, acá en esta primera columna, ¿no? Manteniendo el orden de las variables. Toda esta columna sería A complemento, ahí está B complemento, y acá le ponemos B complemento y acá B. De igual forma para la columna codificada con A. A, y luego completamos B complemento y acá B. Estos productos que estamos poniendo en realidad corresponden a los términos mínimos. A ver, acá sería M0, M1, M2 y M3. Esas serían las ubicaciones que se les va a dar a los términos para una función de 2 variables. Una vez que tenemos ya el mapa distribuido, generalmente el mapa suele presentarse así. Se indica las divisiones
También se indica la ubicación de las variables. Y se colocan los subíndices de cada término. Ahí en la esquina superior de cada división. Entonces acá tenemos la ubicación del término M0, M1, M2 y M3. Y algunas veces también ayuda poner acá la codificación que hemos asignado a cada columna y a cada fila. Este vendría a ser, por lo tanto, la presentación final del mapa de Carnot para el caso de dos variables. Ahora ustedes dirán, pero si la variable A, al colocarlo acá, también podría colocarlo debajo. Hay varias maneras de generar el mapa, pero vamos a de repente seguir esta forma de empezar con la variable más significativa e irlo localizando en la parte superior. Si hubiera más de una variable también, acá que son de mayor peso, lo colocamos arriba de la diagonal. ¿Ok? Y luego las variables menos significativas. Entonces, esta es la presentación del mapa de dos variables. Y así se puede ir trazando. Por ejemplo, para el caso de tres variables. A ver, en este caso tenemos un número impar de variables. Tres variables. Entonces podemos empezar dividiendo o trazando el rectángulo. Y acá habría que agrupar las variables. Empezamos con la de mayor peso, la variable A. Y luego tomamos la siguiente. A y B. Arriba de la diagonal. Y luego C debajo. Entonces las variables que están arriba nos dividen el mapa en columnas. Empezamos con la variable A, ahí están las dos regiones, A y A complemento, pero en general con dos variables pueden darse hasta 4 combinaciones. Por lo tanto, tendríamos que dividir el mapa en 4 columnas. Y cada columna se le va a asignar una codificación. Así serían las combinaciones en binario. Pero la idea de trazar el mapa es que dos términos ubicados en forma adyacente o vecinos deben diferenciarse en un solo bit. Estas representaciones que corresponden al binario no nos ayudan a eso. Porque si asignamos a la segunda columna con 0, 1 y a la tercera con 1, 0, los dos bits son diferentes. Entonces, más bien se opta por esta distribución para codificar las columnas. Ahora sí, entre la primera y la segunda difieren en un solo bit, entre la segunda y la tercera también un solo bit, y entre la tercera y la cuarta un solo bit. Así como las columnas equidistantes, 0, 0, 1, 0, la diferencia de un solo bit. Esa es la forma que vamos a utilizar, y esta codificación corresponde a un código binario que se llama código Gray. Muy bien, entonces empezamos acá dividiendo el diagrama en 8 columnas. Ahí están las 8 columnas, 1, 2, 3 y 4, y luego la variable C que nos divide en 2 filas. Y se asignan las áreas. Toda esta mitad es para la variable A, esta para B complemento. Ahora con respecto a la variable B, estas dos columnas del centro sería para B y los extremos para el complemento. Si hacemos todas las intersecciones posibles de cada variable de cada columna con cada fila, va a quedar de esta manera el diagrama. Y ahí están los términos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, entonces el día de mañana continuamos viendo algunos ejemplos y nos quedamos por ahora en esta parte. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Dios mediante, nos reencontramos el día de mañana. ¿Tienen alguna consulta final? Muy
Muy bien, no hay consulta, nos quedamos ahí entonces. Síganse cuidando y hasta luego, jóvenes.